Bucaramanga, Colombia in the Andes, Ciudad del Norte, the northern shantytown. Alvaro was born here 20 years ago and has never left. He's used to poverty. Here you have to be. Even so, 11 years ago, when Alvaro was only 9, he decided to do something to help the poorest of all, the elderly. Esta es Aureliana, tiene 95 años. Tiene una hija que vive sola y es sorda. A ver, entonces vamos a arreglarle los platos, porque la hija no le hace nada. Pero lo que le hace es tener dolor de cabeza. A ver, venga, Daisy. The old people called him Angelito, the little angel. He formed a group of about a dozen children who would go around doing the old people's housework, taking them food, or quite simply, bringing a little comfort into their lives. Sí, ya lo vamos a lavar. No, oiga, no me saque los labios, que voy a ir. Para 3 personas, cocina estas alberjas de amiguitica, porque si gasta todo, no le alcanza para los otros días. Negra no vale nada. Negra. ¿Platón? Sí, señora. ¿Para usted? Yo sí. La viejita quiere un platón en que poder lavar la loza. Que no tienen que lavar la loza, le tocas en el piso. Si ella quiere como un platoncito de aluminio, le puede echar la losita para lavarla. Ahí vamos a ver cómo le conseguimos, ¿oyó? Vamos a botar esa ya porque no Sí. vale la masa. Sí. Alvaro's was an unusual childhood. He didn't play like the other kids. Once school was out, at 11, it was time to make his rounds. La rompió. Buenas tardes, doña Josefa. ¿Cómo está? Venga. No, dale. Sí, buenas tardes, vamos allí. No, A la banca. Sí, es que vienen a visitarla. Traerle pan. ¿Ya? Vamos, pero allí, no, allí. Vamos allí. No, Allí, ya. Esta es Josefa Barrios, tiene 108 años. ¿Qué más, doña Josefa? ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Sí? Que este barrio, esta Ciudad Norte, está muy abandonado. Está realmente abandonado, especialmente la tercera edad, que está muy abandonada de todas las instituciones, del gobierno, la alcaldía, de todo lo que se dice, porque en pobreza, en recursos económicos, pues los políticos vienen a avisar, vienen en los votos, que van a ayudar que con materiales, pasa lo de los votos y adiós materiales ni nada. That was in 1988. Alvaro was known not only in the shantytown, but in the whole of Bucaramanga. But the 9-year-old's efforts weren't always met with enthusiasm. Some criticized him, and others, the church for example, thwarted him more openly. Bueno, ahí en La Vanguardia yo en Navidad pedía, no quería yo regalos, ¿no? Sino yo quiero todavía 2 sillas de ruedas para unos viejitos que están paralíticos y desean salir a ver el sol. Entonces yo pude conseguir esas 2 sillas de ruedas y me tocó que ir trasnocharme 2 noches. Y yo no las pude obtener, sino las monjas fueron las que se aprovecharon de las sillas y ellas mismas las cogieron. Con los ojos tullidos, yo le comunico a las señoras. Y la gente también, los niños también, la mayoría de niños lo trata uno de malas palabras, y las señoras. Alvaro is the eldest of 4 children. His father is a bricklayer when he can find work. His parents never had the money to pay for his education, as his mother had hoped. Ya terminar el bachiller y pudiera seguir estudiando, él le gustaría ser sacerdote, médico o abogado. Pues Dios lo bendiga, que le vaya bien. 11 years ago, Alvaro's life followed a fixed schedule. Every day at noon, he'd leave the shantytown. Everyone there is poor, and he couldn't expect much help from them. He went to town to beg for the food to feed his charges. A 45-minute bus ride brought him to the center of the city.
Algunos viejitos se afanan muchas veces cuando son las 3 de la tarde y no han almorzado. He was well known too in the center of town, where he convinced several shopkeepers to help him. Every day he'd visit the same ones. Recogí arroz, recogí pan, bastante pan. Ahora lo que me hace falta es como para darle un detallito a los viejitos. ¿Ustedes se les puede llevar? ¿Para mañana sí se pueden llevar? ¿Cómo están? ¿Cómo están? This bakery was one of his most reliable supporters. It gave him all the bread he needed every day. But not everything came so easily. Alvaro had become an expert scrounger. At the market, he picked up whatever had been left behind by those not quite as needy. It was enough to keep his old people from starving to death. Sometimes he'd be given money, a few pesos. Pesos that were hard to come by up in the shantytown, but were needed to pay the rent on the old people's shacks. There were, of course, malicious rumors to the effect that Alvaro was skimming off the top. To counter these, Alvaro created an association with a bookkeeping system that was open to scrutiny. ¿Qué más? Bien, bien. Unos fondos que dieron unas personas. Entonces, el cajoncito. Grupo Ángeles Custodios. Today, they are electing the association's officers. Por Rodolfo. Rodolfo, nicknamed Pocho, is elected unanimously. Entonces, como vicepresidente, queda Pocho, ¿sí? 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí no? Españoles. Buenas tardes, doña Amelia. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué más? ¿Cómo está? ¿Ya almorzó? ¿No ha almorzado? ¿Está sola? ¿Nadie le ha traído nada? ¿Pero si tiene hambre? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué agua está caliente? Está sabroso, ¿no es cierto? Toma. Mrs. Reyes has an emergency. She hasn't been able to pay her $8 rent and has been threatened with eviction. Esta señora es Ana Agripina Reyes. La conocimos la otra vez. Sí, y a ella le quieren quitar la casita. Esto encerrado, encima, descotado solo el material. Y ella, para poder comer, ella va a pedir basuras. Se va por las casas de aquí del barrio, a pedir estas basuras y las lleva yo donde un señor que tiene una vaca. Y el señor le da una yuca o 2 yucas. Es que a la viejita le dijeron de aquí del distrito que le quieren quitar la casa. Y la viejita se está como enloqueciendo. A ver si nos hace el favor y nos da como algo que nos diga cuánto es que la viejita debe en total. ¿Y cuánto me queda? ¿Y cuánto en total? Y allá me dan el recibo. At 9 years old, Alvaro had learnt it all, including the patience needed to deal with bureaucracy. Espere que va la señora. ¿Al niño? Sí, sí. Ah, ¿va la niña? Sí, sí. Señores, que esta señora ya canceló este talonario. Y esta mañana vino a pedir este y
y vengo a cancelar 4.500. Pagó 89.08 y va a pagar 89. At his fourth window, he finally gets the reprieve for the old lady. Entonces pagando 111.000 pesos no le quitan la casa a la viejita, ¿no? No está. Voy a traer yo creo que basura. Ay. Este es el ranchito de la señora Sagrario. Mrs. Sagrario, who lived in this shack, was completely paralyzed. The padlock was a lucky find for Alvaro. It kept Mrs. Sagrario's things safe. Buenos días, doña Sagrario. Buenos días, doña Sagrario. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué más, señora Sagrario? Venimos a bañarla. A ver, espera un momentico, le voy a poner la cobija. Ya, doña Sagrario. Ari, las estrellas por allá por delante. Tiene 18 años de estar aquí en cama, solita, tullida. Vive solita aquí y ella decía que cada ratico la estén bañando porque tiene una casita pues muy bajita el techo. Entonces siente mucha calor. La viejita siente mucha calor, entonces decía que cada ratico la estén bañando. ¿Cómo le va? Así tenemos 35 paralíticos. Eran 40, pero se han muerto 5. De hambre, algunos de frío, de enfermedades. Muchos viejitos no es la manera como comprarle las drogas. Entonces se han muerto 5, pero hay 35 regados por ahí en los ranchitos. Cada niño puede ir de cada viejito a bañarlos, a saludarlos, que le quedó desayuno a la mamá, coger ese desayuno, tal viejito está aguantando hambre, llevémoslo. Ya no haga duro tu corazón. Alvaro didn't rest at the weekend, far from it. Each Saturday morning, he got the more vigorous ones together to do some gymnastics. A la izquierda con la cadera. 1, sin mover los pies, doña María. 2, los pies tiesos, solo la cadera. 3, más rápido. Haremos lo posible por hacernos más amigos. Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Muy bien. Sigan, Bernardo. In the afternoon, he'd gather them in his parents' house to teach them how to write. E, Y, A. A ver, la R, eso, desde ya. La O, la S, la U, la I, eso. Allá Quintero. A ver. Escribe el nombre de su novio. Sí, el de su novio. And every Sunday, Alvaro and his friends organized a dance. When this first program was shown in France, it brought forth a wave of generosity. Checks poured in from all over. All the money was sent to Colombia.
A total of $100,000 reached Alvaro and his guardian angels. A year later, we went back to Ciudad del Norte to find out what they had done with the money. The board of directors was still meeting every week, although there were a few new faces. The average age was 9. William ya también dice que porque sale tarde, pero cuando pueda tiene que venir allá al almuerzo. Los horarios se acaban. Los descansos y los horarios se acaban. Ya lo que fue. Ya esos horarios que pasaron. Ya de aquí, el lunes no van a ver ahí letreros de nada. Solamente lo que quedan ahí son las reglas. Y esas reglas ya saben que tienen que estar al pie de la letra, ¿no? No, pero no es que a mí me toca hacer desayuno y después ponerme a hacer aseo. Desayuno. Después ponerme a hacer aseo y el aseo lo termino tarde. Pero es que la casa no es muy grande, la casa es barrer y listo. Pero a la próxima entonces, por favor, a las 11 porque el almuerzo se enfría. Y darle el almuerzo frío a los abuelitos no se puede. The $100,000 fueled the youngsters' dream to build a home for the old folks. Lo de la casa para los ancianos. Lo que los franceses me dieron a mí, para nosotros es mucha plata, pero para construir una casa no nos alcanza. No es suficiente plata para construir una casa para los viejitos. O nos puede alcanzar, listo, sacamos la plata que nos dieron los franceses para construir, pero hay que empezar en la dotación. Listo, ponemos las 4 paredes y el techo, pero sin cocina, sin piezas, sin pagar muchachas, y hay que pensar en el sostenimiento de la casa también. Entonces, por eso es que yo digo, los franceses se preguntarán por qué Alvaro no habrá construido la casa con la plata que nosotros le dimos, pero es porque si gasto esa plata se me enfrentan muchas necesidades ahorita, y para yo siempre estar pidiendo en la Francia, me da pena, ¿no? El asilo, la primera dama me ha prometido. The First Lady, the Colombian president's wife, had promised him the land and the buildings. The money from France would be used for running the home. Este es el lote que va a construir la primera dama, pues que está en promesa, ¿no? Este es el lote y ya pues hay un plano a lápiz, más o menos el anteproyecto, lo que se va a hacer aquí, va a ser todo esto. Y pues nosotros estamos todavía esperanzados, ¿no? La primera dama de la nación me prometió que en 1992, en diciembre, me iba a inaugurar. Eso quiere decir que ya iba a estar construida la casa. Y ya estamos en octubre, finalizando ya octubre, y ahí está el lote sin meter en materiales ni nada. Entonces no sé, será que me irán a engañar o quién sabe, ¿no? No se hacen promesas a los niños sin cumplirlas. With surprising self-assurance for his age, he called the provincial governor. Mira, buenas tardes. Lo que pasa es que habla Alvaro, el niño de los abuelitos. Es imposible, es que verdaderamente el gobernador es el único que está enterado de un proyecto que hay. Gracias. Y solamente él me da a mí la cita cuando hay periodistas, cuando no hay periodistas no me da cita. Despacho del señor gobernador, buenos días. ¿Qué más, Albeiro? ¿Qué ha habido? ¿Estamos acá o qué? ¿Sí? Sí. ¿Qué más? ¿Qué ha habido? ¿Cómo va con su obra? ¿Sí? Lo que es la ciudad a la alcaldía, ¿no? Sí. Pero yo llamaba a la alcaldía y me dicen que el problema es de la presidencia, llamaba a la presidencia. Me dicen, sí, ya, sí se han quedado. ¿Qué me quiero? Estoy colaborando, ¿no? La nueva constitución estableció una nueva serie de requisitos como el de la veeduría del tesoro. Alvaro was learning about the world of politics and its double talk. In any case, he was unable to discover what had become of the First Lady's patronage. Yo me pongo en el puesto de un presidente, pues no tanto pensar en el lado de la política, en el lado de solamente las fundaciones privadas, sino también pensar en la gente necesitada y que nada sea por intermedio de nada, porque por eso es que siempre se roban la plata, ¿no? Y para mí es que la plata ya se perdió. While waiting for the promised home to be built, Alvaro had wisely invested the $100,000, which was earning interest of almost $2,000 a month.
Alvaro didn't touch the capital. He just used a part of the interest for the daily needs of his old people. ¿Qué más? Donde Avelina, donde Margarita, Alipio y Santa Fe, Bogotá, vayan ustedes los dos. Ahora vámonos, Jaime, para donde Avelina, Eva y Luisa. Me espera, yo voy con ustedes. ¿Qué tiene? Mucho mala. ¿Qué tiene? Me duelen las coyunturas todas. Uy. ¿Sabes qué chivia por yo? Venga, se sienta. Sí, cabrón, para cuidado. ¿La desayunó o no? ¿La desayunó? Ya me cansé. Bueno. Eran unos amigos que vienen a visitarla. Sí. Mucho tan mala. Y las piernas. ¿Eh? Sí. Para que haga este ejercicio, vea, así, pasitico, porque, vea, así, eso, a ver. Así toca que haga eso. Porque no es que tú tienes los pies, le quedan ahí todos tiesos, toca que esté eso. Bueno, entonces nos vemos mañana, ¿yo? Chao. Ya. Dios se lo pague. Bueno. Cómo se van las aguas de los ríos, te fuiste al fin. Bueno, los abuelitos cuando ellos estaban jóvenes y tenían sus hijos, ellos siempre trabajaban duro, pero hay casos en que los hijos las han abandonado, ¿sí? Las dejan por ahí solas. Ellas han tenido hasta 8 hijos, pero esos 8 hijos no tienen ninguna. Ellas por ahí pagan arriendo y todo eso. Entonces ellas por eso en mí han encontrado pues el cariño y todo eso, ¿no? Y ellas me quieren a mí como un hijo. Vamos con los otros abuelitos, ¿yo? Ven, Yo ya que esté vengo. muy bien. Chao. ¿Está bien? Hasta luego, niño, que esté muy bien. Sí, chao. La Virgen nos acompañe. Cual velero que en el mar va navegando, cual paloma que en el aire va cruzando. ¿Cómo está, doña María? Buenos días. ¿Qué tal, Albeiro? Albeiro. ¿Cómo está? ¿Bien? Linda. Ah, está viejita mía. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Eh? ¿Cómo ha estado? Ella es doña Ana María y vive aquí en esa casita con una hija y los nietos que le dan de comer y a ella se le trae todos los días el almuerzo y las 11. ¿Qué más? ¿Bien? Por lo conforme que soy, aquí solita, papá. Ya la veo otra vez cogiendo carnecita, ¿no? ¿Quiere comer el almuerzo que le traemos, no? Pues bueno, de la muerte, pues las viejitas, ellas siempre están preparadas, ¿no? Hay algunas que les tienen miedo, ¿no? Pero no, casi siempre ellas me han dicho que ellas están preparadas para cuando les llegue la muerte. Ah, vea ese algo que tiene. Ese peinado. Son tantos que... ¿Eh? Chao, doña Amelia. Hasta luego. Chao. Comiendo la vida. Muestre. Hay que echar es gotas, vea. Así, mira. Gotas, ¿oyó? Mire para allá, mire. A ver. Dale algunas gotas, ¿oyó? Entonces, ¿cómo quedaría? ¿De espalda? No. Entonces me trae las gotas yo. Bueno, A ver, así, a ver. cómenselo, ¿yo? ¿Se lo come? ¿Ah? Da medio y medio. No me diga, tiene 400. Francisca tiene un pelo bonito, ¿no? Parece pelo de gringa. ¿Es cierto, Francisca? Todo bonito y bien bonito. Pero la gringa sería mejor. ¿Ah, sí? Bueno, ellos tienen un problema que es que el recibo de la luz les llega muy caro. Mucho, ay Dios. No, yo se no le reclamo. ¿Cuánto pagan? 2.500, 2.600 pesos. Mucha plata le llega y ellos no pueden pagar. ¿Cómo? Por mes. Eso se ve una gata. No tienen ni para comer, ahora sí mucho menos para pagar.
Y el agua también le llega caro. Chao, doña Francisca. Bueno, nos vemos mañana. Yo vamos para el baile. ¿A qué hora? ¿A la 1? A la 1, para el baile. Chao, doña Francisca. Baile, pues yo que yo no bailo porque me duele mucho la rodilla. Cual paloma en el aire va cruzando. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Todavía no se le ha dañado todavía el trapito aquel? ¿No? Doña Petra, abandoned by her children, who lived just next door, hadn't left her shack for 15 years. Lo toma. Claudia. Se lo comen. Y a ella se le trae el almuerzo todos los días. Hay días pues que está cerrada la puerta. Luego, doña Petra. ¿Está bien? Que le vaya muy bien. Bueno, gracias. Hasta luego. Alvaro was 10 at the time. Already everyone depended on him, whatever the problem. Usted es viuda, ¿no? Buenos días. Entonces, Ay, tan fea como estoy. Bien, papito. Esta le entra agua por todo esto. partes. Por todas partes se me entra el agua. Vea, cuando llueve la señora tiene que poner ollas. Ollas, Porque y le mire, llueve. eso se me entra por allá por debajo y eso es un río por debajo de la cama. Y por eso es que quiero que me trasladen de aquí. Albeirito me ha ayudado en comida, me ha ayudado en muchas cosas, pero estoy muy agradecida de él porque él me ha dado de comer y cuando yo estoy enferma me traen la comida y todo. Le dedico esta canción a Albeirito porque él es el que me ayuda, es mi rey. Pero el día que yo me muera vas a tener que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, pero sigo siendo el rey. Una piedra del camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. También me dijo un arriero. The river flowed under her bed with each storm because the land on which her shack was built was subsiding. She might get swept away herself the next time it rained. It was time to go to the town hall. Dinero, yo hago siempre lo que quiero. Ponerle unas tablas. ¿Por qué? de eso, Está en porque sector- es un terreno sí, muy es un malo. terreno puro Es así barranco. todo un barranco que Y tiene la charco de casa agua, toda doctora. atracada con un palo. Entonces está muy ¿Este con mala. quién vive? ¿Solita? Solita. O sea, ¿para qué lado? Está en un sector seco. Sí, eso es lo que yo Es- busco, claro, doctora. en el sector 5. En un sector seco. Eso sí no es en... Por ejemplo, que me quedara allá para abajo, para la pila del agua. Ay, no se mi puede, vieja, doctora. allá abajo no hay. Por la Abajo agüita, sí. yo decía No, por la agüita. no, el agüita se le va a colocar. En este momento el acueducto ya está haciendo, hizo la red principal. No, Allá con tanta gente que porque le como queda. hay tanta gente, usted me recuerda que es la recomendada de Albeiro. Bueno, doctora, así Bueno, quedamos. que estén muy bien. 2 days later, on the heights of Ciudad del Norte, Esta es mi nueva residencia. ¿Cómo? Esta es mi nueva residencia, si Dios quiere, María Santísima. Pero yo le tengo que agradecer mucho a esta pintica. Bueno, esta Ciudad Norte es una ciudad de 17 barrios de gente muy pobre que llegó huyendo de las ciudades, de la guerrilla, del ejército, bueno, y todo eso. Entonces toda esta gente llegaba aquí hace ya 20 y pico de años con cartones a invadir, igual que mi mamá. Bueno, esta gente también cuando llegó sufrió mucho porque, por ejemplo, los soldados venían a sacarlos, la policía a la fuerza, ¿no? A sacarle los niños, las cosas, pero la gente, con tal de hacerse a una casita, a un ranchito, se obligaban a que los golpearan, ¿no? Porque los golpeaban y todo eso, y ellos se aguantaron a todas estas cosas que les hacía el ejército. Y así es como se han empezado todos estos barrios de Colombia. Sí. ¿Quién quiere tapar de los blancos? Lo más grande.
Ni tan duro porque no se daña la mina. No es que vaya a acabar la mesa. Ni tan duro. No se acaba la mesa. Bien, ese cafecito bien, vea. 10. Pero es que un viejo de esto vale mucho y es una persona que ha terminado ya toda su vida, pero que porque no esté trabajando, no es que no sea una persona común y corriente, no, es una persona que puede escribir y leer, ya que no lo hizo en la juventud, porque en la juventud lo único que les tocaba era trabajar y trabajar, pero ahora, por ejemplo, algunos ya saben los números y eso es bueno, ¿no? Para que ellos vayan sabiendo, para que se sientan útiles. Otros ya saben escribir el nombre de ellos, al menos para cuando tengan que firmar algo, ya al menos el nombre de ellos sepan. Estoy aprendiendo con Albeiro. ¿A qué? A escribir mi nombre porque yo no sé. ¿Cómo es esto? ¿Cómo? Una bolita, una bolita. L. La I. These old people are Alvero's entire life. He never abandons them, even after they die. In 1991, he bathed Mrs. Sagrario. In May 1992, he buried her. In 1992, the old people's home was still a dream. He was still using his own parents' home as a day center. Revuelva la verdura con el arroz, acuérdese. Bueno, mi casa es igual a los restaurantes del corazón en Francia. Bueno, pues porque ellos allá ayudan a todo el mundo y lo mismo nosotros aquí, el almuerzo es para los que más necesitan. Lo que pasa es que aquí es muy pequeñito, ¿no? Aquí no, pues no hay mucho campo y por eso es mi afán de la casa. Por eso es que yo quiero que me construyan la casa para donde tenerlos mejor. A ver, pero si yo mi agua está bañando mal. A ver, ya está hirviendo el agua. Pero dígame, A ver, venga. no hay lo como un montón. Ay, que me lo suelta. Ay, que se suelta. Ay, Bueno, vamos bien el jabón del pelo. así me pagama. No, ya rapidito, a ver. Ya que me pagama. Sí, pues para mucha gente les parece, les da asco, les da asco, ¿no? Bañar a una abuelita, hasta darle la mano nomás. Pero nosotros los ángeles custodios ya estamos como llamados a eso, ¿no? No nos da asco darles de comer, ni darle la mano, ni botarle la mica, porque eso hacen también los ángeles custodios cuando dan allá los almuerzos. Hay algunos abuelitos que tienen por ahí la mica, ¿sí? La vasija. Entonces ellos van, se la botan y eso. ¿Qué más, doña María? Ay, está bueno el baño. Está bueno el baño, sí ve, y decía que no se quería bañar. Pero con ese brillo que me asiste. Sí, pero el agua está rica. A ver, con esta calor que hace. Ella quedó sumamente quedó ella paralítica, ¿no? En los pies, pero eso sí, despacito va caminando, ve. Y pico. Pues así que me lleven, díganme. De aquí a mañana la vamos a ver salir, salir corriendo. Ojalá. Listo.
Peíneme, señorita. No tengo el pelo enredado. No. Mire, Vero. ¿Qué es lo que usted dice? Que quedó muy bonita, quedó como para... ¿Cómo quedaría bonita? Conseguir novio. Bueno, ya tiene 12 novios, ¿no? Los 12 ángeles. Pero... Ya. Vamos a hacer para que no me caiga. Y allá arriba tengo un novio. Enrique, ¿ah? No, arriba en el cielo. Ah, sí, a nuestro señor. Era la toalla. La toalla. Qué bonita y huele a rico, ¿yo? Ahí le dejé el jabón. Hasta luego, doña Evelina. Hasta luego, niño. Chao. Que le vaya bien. Listo, ahí paramos. Paramos ahí. Bueno, 25 of the 90 old people Alvaro looked after were disabled. Alvaro couldn't get all of them walking again, but he'd found a good way to get them to want to: dancing. Bueno, esta abuelita ayer no podía ni caminar, estaba en la cama temblando, que es que ella sufre de reumatismo, y hoy pues es una alegría tenerla con nosotros y hasta va a bailar también. Entonces ellos siempre vienen muy contentos porque están bailando, están contentos, cuando están comiendo, pero todos amargados, todos tristes. Siento ellos lo que prefieren es tener la vida tranquila y estar contentos. Y por eso en el baile es que ellos como que cambian de vida, vuelven a otra vida. Alvaro's own life had changed too. A year before, he was going to leave school. But with the money, he was able to pursue his second dream, that of becoming a doctor or a lawyer. Many more exams lay before him, but at least heaven was on his side. Con todo el amor de nuestro Padre Celestial, pedir muy especialmente por Albeiro. Del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, que padeció bajo el poder de Por este grupo tan hermoso y para darle gracias al niño Albeiro, que es una persona que lo estimamos en este grupo, tal vez más que un hijo o un padre, porque de verdad nos ha dado mucho amor, mucha acogida, no porque nos dé de comer, sino porque Él nos da verdaderamente amor para vivir. This second program set off another shockwave. Checks poured in from all over France. Another $60,000 was raised, enough for Alvaro's dream to become a reality. Today, at the foot of Ciudad del Norte, the shantytown, there's an old people's home. They call it a little corner of France. 140 beds, 4,000 square meters, a huge garden. Alvaro is now 20. Es que les alegra el día. Les quita la rabia y las perezas de la noche. ¿Sabes qué, Paulina? ¿Lista? Bueno. ¿Qué? Quedó muy bonita Josefa, miren, está estrenando. Está elegante. ¿Ah? Esta fue la abuelita que abandonó en la puerta. La familia.
Tengo plata, él es ciego. Plata. Eliezer también la familia lo abandonó, pero lo llevaron unos amigos por ahí, unos vecinos, y lo llevaron allá al ancianato, cuando estábamos abajo en el motel. Es una persona muy difícil, muy difícil. Yo tuve un abuelito. Dijo, allí hay una casa que dan almuerzo. Yo le dije, yo no siempre será, yo sabía que era de usted, pero yo no siempre será. Y entonces me dijo, camine y lo llevo. Me agarró de la mano, me llevó y me dijo, mire, en esa casa, toque verá que ahí sale. Y salió Mariela. Y entonces yo le dije, mira, y almorzar. Y yo, sí, antes de hablar con Alfredo. Y a la tarde usted me trajo para acá. Mire, buena cama, buenas casas para vivir y buena ropa. Y bien, muy bien. Y buena, médico, hasta médico también llega aquí, ¿no? Estoy bien la mañana. Son abuelitos que han sufrido mucho y sobre todo son abuelitos que tienen el corazón destrozado. Eso es lo más delicado de estos abuelitos. ¿Por qué? Porque son abuelitos que su familia los han botado a la calle, como si uno cogiera alguna cosa y lo botara a la basura. Así han hecho con estos abuelitos, entonces ellos sufren ese dolor, ¿sí? Entonces tienen resentimiento. Entonces, pues, en contra de ese resentimiento ellos protestan por la ducha, protestan por la comida, protestan por todo, ¿no? Pero ahí es donde está el carisma, ahí es donde está la vocación, teniéndoles paciencia. A ver, tome, mire. Alvero first knew what his vocation was at the age of 8, thanks to an old woman he introduced us to 10 years ago at the time of the first program. Conocí a una abuelita de 108 años a las 3 de la tarde que estaba mascando colillas de cigarrillo, que estaba comiendo plantas. Y la regañé con amor, le dije a la abuelita que no, eso no se comía, que le hacía daño, y la abuelita me dice llorando, Albeiro, tengo hambre. ¿Verdad que ahí yo sentí algo en el alma, sentí algo en el corazón? Entonces a escondidas me fui a la casa a robarle a mi mamá, a mi familia. Aureliana is now 108. Alvero has a special place in his heart for her. ¿Quiere tinto? Venga más. Te le da mucho, ¿no? ¿Ah? Sí. La de 108 años. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, Joaquina, el desayuno hasta que yo no llegue. Yo voy a ir a la escuela y yo ya vengo, ¿ya? Esta es una ciudadela. ¿Para qué sirve? Para alojar a 140 abuelitos, para que aquí 140 abuelitos que pensaban haber muerto, pues vuelvan a resucitar en vida. Y aquí pues ya hay aire puro, hay aire, hay tranquilidad, naturaleza, hay vida, que es lo importante. Es verdad que hay una abuelita arreglando las maticas, eso es muy importante porque lo hace sentir a ellos importantes también, ¿sí? Aquí ya los vemos a los abuelitos trabajando, tienen su yuca, tienen maíz, tienen plátano, tienen cebolla. Y la mayoría de ellos son campesinos, son abuelitos que han tenido que salir del campo por problemas de violencia, ¿no? Dar producción a la vida, dar producción a los años. Porque yo siempre he dicho que lo que se envejece es la cédula. El alma tiene que seguir joven. Time has brought some changes. The board now meets every morning. The guardian angels, the little brothers and sisters of the former members, continue to help Alvero. In exchange, Alvero takes care of their schooling. Y ponernos las pilas, quedan 2 meses de año escolar. Cuénteme, Sofía. Regular. Me puse las pilas y ya no voy perdiendo ni una. ¿Ninguna dificultad? Eso quiere decir que hay que felicitarlo también. Cuando estén los abuelitos, respetémoslos, participemos en actividades, ayudemos, juguemos con ellos, vinculémonos ahí entre ellos. Pilas, pilas, jóvenes, ustedes son ángeles custodios y la misión del ángel custodio es valorar a las personas, respetarlas, quererlas y sobre todo dar y sembrar amor. El objetivo de nosotros es construir la escuela de los ángeles custodios. A mí me toca irme con Liliana, ya llegamos aquí donde Rafa y nos separamos todos.
Después que aquí van a salir muchos albeiros y muchas albeiras que van a dirigir esto y van a fundar otras casas de ancianos en Colombia. Buenas. ¿Dónde están los tendidos para la cama? Cada joven, cada universitario tiene su papá, tiene su mamá, a los cuales muchas veces les da pena mostrarlos, les da pena reconocer que es su mamá, que es su papá, les da pena ayudarlos, ¿no es cierto? Entonces que ellos vean que hay alguien que se ocupa de abuelitos que no es ni su mamá ni su papá, entonces que porque ellos no son capaces. Primero sembrar esa intriga en el corazón, en el alma de ellos. Espera, yo le bajo. ¿Usted la lavó bien? Ya. Eso. Como una cinta de fuego, galopando, crin revuelta en llamaradas, mi alazán te estoy nombrando. Trepo la sierra con luna, cruzo los valles nevando, 100 caminos anduvimos, y alazán te estoy nombrando. Qué oscuro lazo de nieve que pialó junto al barranco. Ese milagro, John, que venga por acá. ¿Se acordó de los pobres, mijo? John is 12. He used to be a guardian angel, but he dropped out of school and started taking drugs, so Alvaro banned him from the home. Today, his mother tries to get him taken back. Pues no tengo yo sinceramente a quien más pedirle apoyo y no me gustaría que el niño cogiera malos caminos, que se estuviera en la calle. Eso hoy en día es mucho los malos. Aquí la condición primordial para ser el custodio, ¿cuál es? Estudiar, ¿no es cierto? Usted la conoce más que yo, entonces ¿para qué nos ponemos a discutir? Que tiene talentos, que tiene cosas buenas, tiene que valorarlas y aprovecharlas al máximo, amigo, y ser un médico, un abogado, alguien que no diga, vea al doctor John Martínez, y no mira el marihuanero John Martínez, el que fue en el custodio. Qué tristeza, ¿no es cierto? ¿Sí ve la gran diferencia que hay de doctor a marihuanero o a ladrón? ¿Y se compromete a ponerse las pilas? ¿Sí? Bueno, ¿y de pronto piensan que va a pasar? ¿Qué puede pasar? Pero este año ya no. Pero puede. ¿Usted cree que no? No, pero usted puede pasar. Si usted pone su parte, estudia con berraquera y con amor, usted puede pasar, John. Demuéstrale a su mamá que usted es capaz y a nosotros también. ¿Listo? Yo le voy a dar la oportunidad y usted también se va a dar una oportunidad. Y es para su vida. ¿De acuerdo? Entonces, mijo, mañana mándela a la escuela, mija. Mañana vaya como si no haya pasado nada, diga que estuvo enfermo, diga que estaba viajando o alguna cosa y listo. La ley 100 aquí en Colombia es para favorecer a los ancianos en seguridad social, en salud, pero hasta el momento no se ha visto nada. Siempre nos tenga que estar pidiendo y pidiendo. Pues la verdad es que por eso es que quiero prepararme para ser abogado y poder ayudar a toda esta gente para que, si puedo ser abogado, poder defender los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, colocando tutelas, demandas, para que el gobierno haga lo que dice, lo que escriben. Es un abuelito, sí. Ese es su dormitorio y a la vez es su lugar de trabajo, porque en ese es un carrito, una zorra, donde recogen mugre para vender y poder comer. No tenemos suficiente campo. At 4 a.m., 3 times a week, Alvaro still does what he did when he first started out. Ya no vamos a tener campo, ¿no? Mira, prima, aquí a para los abuelitos del norte, estamos pidiendo una limonita, un pescadito por ahí. Para los abuelos del norte. In the Bucaramanga market, everyone knows Alvaro. No. Bueno, Luis, tiene pan. Gracias, hasta luego.
A ver, sí. La verdad que son pocos, si los hay no sabemos quiénes son. ¿Son muy pocos? ¿Cómo lo llaman acá? El ángel de los ancianos, ¿cómo que es? Casi aquí lo apreciamos mucho el muchacho por la labor que está haciendo, ¿no? Pues se gana mucha imagen, el que ayuda al pobre se gana mucha imagen porque hoy los oligarcas están comiendo el pueblo. Nos quiere tanto, con amor, con cariño. ¿Sí? Por eso es el padre de nosotros, que él nos quiere. Y tenemos ya un matrimonio. Yo soy... A ver, ¿dónde andan mis ahijados de matrimonio? Vengan. Ustedes vean ustedes que no hay edad para el amor. Aquí hay un ejemplo que estas personas se conocieron aquí y ahí se casaron el año pasado. Brígida tiene 96 años y fue la primer reina Miss Colombia. Ella es Miss Colombia. Aquí tenemos a una virreina también. Dale a conocer a los jóvenes de Bucaramanga, de Colombia, de Francia y del mundo entero que no importa la edad, que no importa la clase social, que no importa el diploma que tengan. Lo importante es el corazón, el amor, que con ese amor se pueden hacer muchas cosas. Today, the old ladies have invited the students of Bucaramanga to a party. Some of them have accepted. Quería ir algo bonito para los viejitos, lo mejor, pero nunca pensé esto. Y este es un sueño. ¿Quién no está contento en un paraíso de estos? ¿Es paraíso? Claro, un paraíso. Para nosotros es un paraíso. Para que pueda hacerle una visita, el tipo tiene que ser aviador. Para que pueda hacerle una visita, que no vuela, no sube. A ver a la luz en las nubes, porque si no vuela, no